Hermanos, los que estamos aquí, adultos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos. Al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, versículos 1 al 6. Hebreos 11, 1 al 6. Hebreos 11, 1 al 6. ¿Ya lo encontramos? Amén. Ok. Yo leo el 1, ustedes el 2, y en el 6 nos unimos. Dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Todos? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Todos? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Todos el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre Celestial, gracias por permitirnos tener tu palabra. Gracias, Dios, por permitirnos estar aquí. Por favor, bendice el mensaje, glorifícate esta tarde. Y Señor, avívanos. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Hazla florecer. Y te pido, Dios, que obres a través de tu siervo. Primeramente, límpiame mis pecados, perdóname. Lávame con tu sangre preciosa y quítame mi iniquidad, mi maldad, Señor. Perdóname y lávame y úsame. Y a cada oyente también, lávalo y prepáralo para escuchar con mansedumbre la palabra de Dios, y transforma nuestras vidas para hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. He estado enseñando acerca del fruto del Espíritu Santo. ¿Sí recuerdan, hermanos? Y aquí tengo unas piedritas que van a representar las partes del fruto del Espíritu Santo. Esta piedrecita rosa es la piedra que representa el amor, que es una parte del fruto del Espíritu Santo, amor. Y luego tenemos esta piedrecita color ámbar que representa el gozo que es otra parte del Espíritu Santo. También hemos visto, con esta piedrecita vamos a representar la paz. Dios nos ha dado paz, ¿verdad, hermanos? Déjenme retroceder un poquito y voy a volver al amor. En la Biblia podemos ver que hay diferentes tipos de amor. Primeramente, en la Biblia se habla del amor familiar. El amor que tenemos los padres por los hijos por los padres, y ese amor se le conoce en la Biblia como el amor familiar. Y ese amor familiar lo conocemos como afecto natural. La Biblia habla en primera de Timoteo, segunda de Timoteo 3, habla que en los postreros tiempos los padres van a perder el afecto natural, los hijos van a perder afecto natural. Y ese es parte del amor del que habla la Biblia. También la Biblia habla del amor filial, del amor fileo, el amor
de amistad, donde hay un afecto, un aprecio por una persona, una amistad, y es el amor filial. Pero la Biblia también habla, hermanos, del amor del que esta piedrecita representa, es el amor ágape, el amor de Dios. Es un amor sobrenatural, es un amor que nadie tenemos. El amor, afecto natural, lo tenemos todos, por ser humanos, por tener hijos, por que tenemos padres, tenemos un afecto natural. Igual el amor filial lo podemos desarrollar como el amor que tuvo Jonatán por David. Pero el amor ágape, hermanos, es un amor que es sobrenatural. Es un amor que solo Dios tiene y Dios nos lo da. Dios nos lo derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es el amor ágape, el amor de Dios. Y por ese amor nosotros podemos amar a nuestro prójimo, podemos amar a la iglesia, podemos amar a los de afuera y sobre todo podemos amar a Dios. Ahora después tenemos el gozo. El gozo, hermano, es muy hermoso porque el gozo es algo que nosotros recibimos de Dios a pesar de las circunstancias. Podemos tener gozo a pesar de las circunstancias. Si las circunstancias son adversas, Dios nos permite tener gozo. Un ejemplo clásico en la Biblia es el ejemplo de Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, encarcelados, allá en el libro de Hechos, capítulo 16. Ahí podemos ver cómo estos siervos de Dios, estando encarcelados, habiendo sido golpeados, habiendo sido puestos en el calabozo de más adentro, allá adentro estaban ellos cantando, alabando al Señor. Es el gozo, hermanos. Y ese gozo es maravilloso porque ese gozo es producido por el Espíritu Santo de Dios. Y ese gozo es el que dice la Biblia, es nuestra fuerza. Es el que nos fortalece cuando estamos débiles, cuando estamos pasando por persecución, cuando estamos pasando por angustias, estamos pasando por enfermedad o por pruebas. Dios nos da gozo. Por eso dice la Biblia, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es algo que Dios nos da, hermano. El gozo nos fortalece, es algo sobrenatural. Y ese gozo es el que muestra a Cristo en nosotros. Después hemos estudiado también la paz. La paz, hermanos, tiene dos manifestaciones. Primeramente tenemos la paz con Dios. La paz con Dios es la paz que recibimos cuando somos salvos. Todos los seres humanos estamos en guerra con Dios. ¿Por qué, pastor? Estamos en guerra con Dios porque estamos pecando contra Dios. Somos enemigos de Dios. Por lo tanto, cuando somos salvos, Dios nos justifica a través de Jesucristo consigo mismo. Y ahora estamos reconciliados con Dios porque estábamos en guerra con Él, estábamos en lucha con Dios por nuestro pecado. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz para con Dios. Y esa paz, hermanos, es una paz que ya estamos bien con Dios. Ya Dios no es nuestro enemigo. No somos enemigos de Dios. Ya no estamos luchando contra Dios. Estamos en paz. Todo está bien entre Dios y nosotros. Ahora todo puede seguir adelante. Esa es la paz. Después, otra parte de la paz es la paz, hermanos, de Dios. Son dos partes de la paz con Dios, salvación. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. La segunda parte de la fe es la paz de Dios. Esa paz de Dios, hermanos, es una paz que el mundo no nos puede dar. Es un sosiego, es una calma, es una tranquilidad, es una confianza, es un sereno que Dios nos da en nuestro interior. Y esa paz con Dios tiene que ver, hermanos, con nuestra comunión con el Señor. Nosotros podemos perder comunión con el Señor si tenemos ansiedad, por ejemplo. La ansiedad nos quita la paz de Dios, hermanos.
La palabra de Dios dice allá en el libro de Filipenses 4, versículo 6, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Estoy viendo algunos versículos, es un repaso de lo que ya he predicado, hermanos. Pero si vamos a Filipenses 4, 6, la Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios. La paz de Dios. ¿Qué quita la paz de Dios, hermanos? Afanosos. El afán nos quita la paz de Dios. La ansiedad nos quita la paz de Dios. Esa paz, ¿qué es que perdamos la paz de Dios? Es muy sencillo, hermanos. Perdemos la comunión con Dios. Y cuando perdemos la comunión con Dios, viene la ansiedad. Cuando perdemos la comunión con Dios, viene la angustia, viene la preocupación, viene el conflicto con la gente. Me peleo con todo mundo. ¿Por qué? Porque perdí la paz de Dios. Cuando pierdo la paz de Dios, viene la frustración. Soy frustrado. Empiezo a tener dolor en mi corazón. Me siento culpable. ¿Por qué? Porque el pecado nos roba la paz de Dios. Perdemos comunión con Dios. La conciencia nos da culpabilidad. Nos da remordimiento. Sentimos dolor. Hermano, es horrible perder la paz de Dios. Por cierto, esta noche tenemos la Santa Cena. Y es un buen momento, hermanos, para asegurarte de que tienes la paz de Dios. De que no estés dejando nada ni nadie robarte la paz de Dios en tu vida. Porque la paz de Dios, hermanos, es algo que solo Dios puede dar. El mundo no la puede dar. La paz de Dios es un regalo hermoso que Dios te da cuando tenemos comunión con Él. El pecado la roba y todo lo demás. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 26:3. Dice la palabra: tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto es perseverar en Dios, pensar en Dios, no dejar que nada ni nadie te quite la paz de Dios, hermanos, es una bendición. Entonces tenemos amor, el amor ágape, tenemos el gozo de Cristo, el gozo del Señor. Tenemos la paz, hermanos, que el mundo no nos puede dar. Otra parte del fruto de la que he predicado es la paciencia. La paciencia esta piedrecita representa la paciencia. La paciencia, hermanos, la paciencia es, como ya lo prediqué la última vez que hablé de esto, la paciencia tiene que ver con mantenernos a flote, con resistir. La paciencia tiene que ver con soportar. La paciencia tiene que ver con ser como Cristo, en el sentido de que no vamos a perder nuestro temperamento como Cristo. Recuerda, cuando hablé de paciencia, hablé de temperamento, y que nuestro temperamento debe de estar sujeto al Espíritu Santo de Dios, para que cuando seamos pacientes, nosotros podamos responder como Cristo respondería y reaccionar como Cristo reaccionaría, aun cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan, y poder seguir adelante sin sucumbir, sin desmayar en la vida cristiana. Eso es lo que tiene que ver con la paciencia. La paciencia, hermanos, es uno de los frutos, o una de la parte del fruto que tiene que ver con nuestro comportamiento externo, nuestro comportamiento hacia otros. Entonces, usted va a ver si yo tengo el fruto del Espíritu Santo, si yo tengo paciencia, yo estoy soportando las dificultades y reaccionando como Cristo. Usted lo puede ver. Lo que es la paciencia, lo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Paciencia, benignidad y bondad. Estos tres, hermanos, esas tres partes del fruto tienen que ver con mi forma de reaccionar con la gente. Tienen que ver con mi comportamiento exterior. Tienen que ver con mi reacción hacia la gente. Paciencia, benignidad
y bondad. Si regreso un poquito, amor, gozo y paz tienen que ver con, hermano, la obra transformadora de Dios en mi corazón, en mi espíritu. Dios me transforma con amor, gozo y paz, algo que usted no puede ver, pero que Dios está haciendo aquí adentro. Pero usted sí puede ver, soy paciente, benigno y tengo bondad, usted lo puede ver. Y tenemos las últimas tres, tenemos que es fe, mansedumbre y templanza. La fe, la mansedumbre y la templanza, hermanos, estas tres partes del fruto, es aquellas características de nuestro carácter que van a avanzar nuestra vida cristiana para hacer grandes cosas para Dios. Estas tres partes, fe, mansedumbre y templanza, son las partes de nuestro carácter como cristianos que van a avanzar nuestra vida para hacer grandes cosas para Dios. Y voy a hablar hoy, hermanos, me estoy saltando a propósito dos porque tengo preparado para esta noche, fe. Y estoy saltándome bondad y benignidad y me estoy entrando a fe. La fe, hermanos, que es esta otra piedrecita aquí, esta piedrecita gris es la fe. La fe es muy hermosa. La fe es una parte del fruto que tiene que ver con nuestra victoria. Ya mencionamos amor, ya mencionamos gozo, ya mencionamos paz, ya mencionamos paciencia, pero fe, hermanos, es en la Biblia la parte del fruto que nos da victoria. Vea lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5:4, por favor, hermanos. Primera de Juan 5:4. Allí avancemos a Primera de Juan 5:4. Deje un separador en Hebreos porque voy a regresar a Hebreos. Pero vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué, hermanos? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. La fe nos da victoria. Hay un himno que va: fe, la victoria es. Fe, la victoria es. ¿Qué es lo que vence al mundo? Sino nuestra fe, hermanos. Fe es la victoria. Y estoy definiendo la fe. ¿Qué es la fe? Fe es victoria. Pero ¿qué es la fe, hermanos? Ve lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11. ¿Qué más es fe? Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, hermanos, es la certeza de lo que se espera. Esto es, la fe es lo que hace realidad tu esperanza. La fe, hermanos, tiene una esperanza. Y si nuestra esperanza está en la palabra de Dios, la fe o la esperanza van a ser realidad. La Biblia dice en el libro de Romanos: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La fe, hermanos, es la certeza de lo que se espera. Esto es, todo aquello que tú esperas, todo aquello que dice la palabra de Dios, va a suceder, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Dios. ¿Qué más es la fe? Fe es la esperanza, la convicción de lo que se espera, pero también la fe es, hermanos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, la fe es que aquello que no vemos va a suceder. Aquello que no podemos tocar existe. Aquello que no podemos ver está y es.
Y eso es la fe, hermanos. La fe es esta hermosa seguridad que las cosas de Dios y lo que Dios dice es verdad. Y Dios no nos va a fallar. La fe, hermanos, es algo que Dios nos da por medida. No todos tenemos la misma fe. La fe Dios nos la da por medida, depende al nivel de confianza que tú tengas en Él. Por eso los discípulos le decían al Señor Jesús: Señor, aumentanos la fe. Porque Dios les podía dar más fe a medida que ellos aprendieran a confiar en Dios. La Biblia habla, hermanos, de hombres que no tenían fe, hombres que tenían poca fe, hombres que tenían una gran fe, hombres que estaban llenos de fe, hombres que tenían una fe débil, o una fe fuerte, o una fe que había sido aumentada, o ricos en fe. La Biblia habla de la fe como algo que Dios nos da, hermanos. Y Dios nos la da por medida, depende que tanto confiemos en Dios. La fe no es algo que todos recibimos a un mismo nivel, pero depende de tu confianza en el Señor. La salvación, hermanos, es la primera parte de la fe. Y fíjese qué interesante, cuando nosotros somos salvos, ¿qué estamos haciendo? Estamos confiando en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando usted y yo confiamos en eso, en esa palabra de Dios, en esa promesa de Dios, y confiamos en Él, Dios nos da suficientemente fe para ser salvos. La palabra de Dios dice que la fe es un regalo. Si usted recuerda Efesios 2, 8 y 9, dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La salvación y la fe, hermanos. No podemos producir fe. Dios nos da la fe. Pero Dios nos da la fe a medida que creemos en Él, hermanos. A menudo en la Biblia podemos escuchar cómo Dios encomienda a las mujeres u hombres que se le acercaban en la Biblia. Y recuerdo este ejemplo donde viene esta mujer sirofenicia con su hija que está endemoniada. Y le dice la mujer: sana a mi hija. Y el Señor le dice básicamente: yo he venido a los judíos, no puedo dar las migajas a los perrillos. Y dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y ella está insistiendo, creyendo que Dios puede, hermanos. Y luego el Señor le dice: mujer, grande es tu fe, hermanos. En otras palabras, Dios bendice a la persona que cree en Dios, que espera en Dios y que obedece la palabra de Dios, dándole la fe para que reciba las promesas y la bendición de Dios, para que Dios sea agradado, hermanos. La Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él es, y que Él es galardonador de los que le buscan. La fe, hermanos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es confiar en Dios y confiar en Dios por lo que dice su palabra. Y Dios, cuando hacemos eso, nos da victoria, hermanos. Pero Dios quiere que usted y yo estemos confiando en Él. Dios quiere que usted y yo estemos firmes, que usted y yo estemos persuadidos, que usted y yo tengamos convicción, que usted y yo creamos en Dios y en la veracidad de las declaraciones de la palabra de Dios, para que podamos
tener esa victoria que Dios nos da. Pero mire qué interesante, la fe, hermanos, es parte del fruto del Espíritu Santo. La fe. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que tengamos esa victoria de vida cristiana en nuestro carácter para vencer. Ahora, ¿qué es lo que roba la fe? La fe, hermanos, la roba la duda. Cuando tenemos dudas, no podemos recibir las promesas por fe. No podemos ver las obras de Dios. No podemos asegurarnos o no podemos testificar el poder de Dios por las dudas. Fíjese lo que pasó en el libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, por favor. Aquí en el libro de Génesis Dios nos enseña el enemigo de la fe, que es la duda. Génesis capítulo 3. Es un ejemplo clásico, hermanos. Un ejemplo que muchos hemos escuchado. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese, hermanos, lo que el diablo, la serpiente, que es una representación del diablo, el enemigo, el diablo, es astuto. Y él trajo a la mujer un enunciado en forma de pregunta para hacerla dudar de la bondad de Dios. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermano, Dios es bueno. Dios es fiel, Dios es bueno. Y Dios, para empezar, hermano, Dios no le había prohibido a Eva ni a Adán comer de todos los árboles del huerto. Fíjese, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto no es verdad, hermanos. Dios le prohibió a Adán y a Eva no comer de un árbol, pero no de todos los árboles. Y aquí vemos el enemigo cómo cambia las cosas para hacernos dudar en la bondad de Dios. Y dice, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿qué, hermanos? No moriréis, una mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que trae la serpiente? Siembra la duda. Siembra, hermanos, la desconfianza en Dios. Siembra el pensar que quizá Dios no es bueno y que Dios no quiere que seamos como Él es. Y por eso Dios nos prohíbe y por eso Dios nos da mandamientos para no darnos lo que pudiéramos tener. Hermano, la duda roba la fe. Si usted y yo queremos ser ricos en fe, necesitamos quitar las dudas de nuestra vida. Quitar las dudas en todos los aspectos. Hermano, la duda no hace nada bueno por ti. La duda no te deja ninguna bendición. Las dudas no te edifican. Las dudas no te fortalecen. Todo lo contrario, la duda, hermanos, te sacude, te zarandea y la duda te deja en una confusión donde tú vas a acabar escogiendo. Si no tienes cuidado, si no te fortaleces en la fe, vas a acabar escogiendo lo que no agrada al Señor. Hermano, Dios le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Se acuerdan, hermanos? Pero yo he pedido por ti, Pedro, que tu fe no falte.
Y qué importante, hermanos, es orar unos por otros, orar para que Dios fortalezca nuestra fe, para que Dios nos mantenga firmes, para que Dios nos mantenga persuadidos y con convicciones bíblicas, porque estamos en un mundo, hermanos, lleno de incredulidad, en un mundo lleno de dudas, en un mundo donde los jóvenes están siendo tentados por sus mismos compañeros y siendo puestos en la línea para ver si van a creer que Dios es bueno o si Dios no es bueno, si van a creer que Dios tiene razón o que Dios está mintiéndoles. Tenemos que estar orando unos por otros, hermanos, porque el enemigo está trabajando bien fuerte y debemos de animarnos y apoyarnos y orar para que Dios nos fortalezca nuestra fe. Qué bendición, hermanos, que el Señor le dice a Pedro: pero yo he pedido por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Hermanos, la fe tiene un enemigo que se llama duda. No dudes de Dios, hermano. Si Dios te dice, lee tu Biblia, no dudes, es lo mejor para tu vida. No dudes. No le creas a Dios, no le creas al enemigo, al diablo que te dice, no tienes tiempo, no te sirve de nada. Mira, ya has leído la Biblia por tantos años y ¿qué te ha dejado de bueno? Hermano, todos esos pensamientos son mentiras del diablo, como le dijo a Eva, no morirás. Pero ciertamente Eva, hermanos, murió, ¿verdad? Y Adán también murió. Fueron separados de Dios, la muerte física y la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque ellos no le creyeron a Dios. Las dudas. Pero ¿sabe qué más, hermanos? Es un enemigo de la fe. Las tentaciones son enemigos de la fe. Vea lo que dice Lucas 22, por favor. Lucas 22. Vamos a ver Lucas 22. Lucas capítulo 22. En el versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tú, ¿qué, hermanos? Tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y note, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. La tentación, hermanos. La tentación es un enemigo de la fe, porque la tentación va a probar nuestra fe. Tú vas a ver qué tanta fe tienes, dependiendo cómo reacciones a las tentaciones. Por eso la Biblia dice: Señor, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación. Porque la tentación, hermano, es peligrosa en el sentido de que nos puede alejar de la fe. Por eso debemos orar para que Dios fortalezca nuestra fe. Y cuando venga la tentación, nosotros estemos firmes, hermanos. La Biblia dice la palabra de Dios en el libro de Efesios que debemos de ponernos toda la armadura de Dios para que, habiendo acabado todo, estéis firmes. Y una de las partes de la armadura de Dios, hermanos, dice orando en todo tiempo. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo, hermanos, puede mucho. Tenemos que orar unos por otros y ora aún por ti mismo para que tu fe no falte. Las pruebas van o son enemigas de la fe, porque pueden robarte tu fe si no estás firme. Pero note 1 Timoteo 4:1, hermanos, por favor. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué, hermanos? De demonios. Hermano, ten cuidado
lo que escuchas. Ten cuidado lo que escuchas. Note lo que dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Escuchando. Hermano, sí, pastor, yo nunca he escuchado a un espíritu hablar. Yo nunca he escuchado a un demonio hablar. Hermano, hay veces que no nos damos cuenta que es un demonio, no nos damos cuenta que es un espíritu, pero esas personas, que específicamente los falsos maestros, están influidos o algunas veces hasta enseñados por las doctrinas del infierno, que son mentiras, que están diseñadas para hacernos dudar, para hacernos cuestionar las doctrinas de la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia: ten cuidado lo que escuchas. Ten cuidado en el internet a quien escuchas, porque no todos los que están en internet tienen sana doctrina, hermanos. Y tú no estás exento de ser engañado. Tú no estás exento de ser desviado de la fe, porque, hermanos, todos estamos en una batalla, la carne contra el espíritu, y, hermano, ambos se interponen para que no hagamos lo que queremos en el nuevo hombre. Por eso el Señor dice que debemos de tener cuidado con las tentaciones, porque las tentaciones es escuchar aquello que no debemos escuchar. Pero por otro lado, hermanos, escucha lo que debes escuchar. Dice la Biblia: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Escucha buena predicación bíblica, doctrinal, que está arraigada en el texto y, hermano, confirmada por el testimonio de Cristo. Predicación bíblica. Esa predicación va a fortalecer tu fe y te va a animar, y vas a estar tú pasando por pruebas o por tentaciones, y la predicación te va a fortalecer, y vas a salir del servicio, vas a salir de estar un tiempo a solas con Dios, afirmado, arraigado y fortalecido y decidido a hacer la voluntad de Dios, hermanos. La Biblia dice, hermanos, no solamente las tentaciones, pero a veces las pruebas pueden lastimar nuestra fe. Ve lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago 1: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué, hermanos? Pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas prueban nuestra fe. Aquí las pruebas, hermanos, no son tentaciones. Pedro es una tentación. Satanás os ha pedido para zarandearos, y es una tentación de negar a Cristo. Y si no lo niegas, te van a matar como a los demás, o como a Cristo. No, aquí es una prueba que tiene que ver con amar a Dios, obedecer a Dios, igual que la prueba que pasó a Abraham. Abraham, cuando le dijo a Dios: dame a Isaac, ofrece a Isaac, tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moría y sacrifícalo. Es una prueba, hermanos. A veces pasamos por pruebas donde Dios permite que pasemos por enfermedades, o que pasemos por problemas, o que pasemos por persecuciones, o que pasemos por adversidades, no porque estamos desobedeciendo o porque desobedecimos, pero porque Dios nos ama y Dios quiere fortalecer nuestra fe. En esos casos, hermano, cuando estamos pasando por pruebas, el Señor dice: quiero fortalecer tu fe. Pero, hermano, ¿qué más lastima nuestra fe? Nuestra fe. Vea lo que dice 1 Timoteo 1:18. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios, del 18 al 20. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo, ¿qué, hermanos? La fe
y buena conciencia, desechando la cual, la fe, naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué dice, hermanos? Algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué más perjudica nuestra fe? Hermanos, no guardar los mandamientos de Dios. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Esto es, Dios nos da encargos, hermanos. Dios nos da mandamientos para que esos mandamientos los guardemos y para que, conforme a la profecía, militemos la buena milicia, peleemos la buena batalla. Cuando guardamos los mandamientos de Dios, estamos a salvo de comprometer la fe. Por eso es tan importante, hermano, que tú y yo obedezcamos los mandamientos de Dios. No dejando de congregarnos, hermano, no dejando de dar nuestra ofrenda al Señor, no dejando de dar nuestro diezmo al Señor, no dejando de leer la Biblia, no dejando de orar, no dejando de perdonar, no dejando de amar al prójimo, no dejando de ser llenos del Espíritu Santo. Todos los mandatos de Dios, hermano, debemos de pedirle a Dios su gracia para guardarlos, porque a medida que un hombre es íntegro y obediente, ese hombre es guardado en la fe, hermanos. Y no solamente es guardado en la fe, pero su fe aumenta. Tenemos más fe que la que teníamos el día que fuimos salvos. También, hermano, otra cosa que afecta a la fe muchísimo es el amor al dinero. El materialismo, hermanos. Este país está lleno de materialismo. Aquí hay mucho materialismo, hay mucho que poseer, mucho materialismo, mucha oportunidad del materialismo. Pero note lo que dice la Biblia, 1 Timoteo 6, un poquito hacia adelante, versículo 10. 1 Timoteo 6, en el versículo 10, dice la palabra de Dios: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, fíjese, se extraviaron ¿de dónde, hermanos? De la fe, y fueron traspasados de muchos ¿qué? Dolores. Ojalá fuera dólares, pero no, hermanos. El materialismo trae dolores. ¿Por qué? Porque dejamos la fe. Hermano, el problema no es el dinero. El dinero no es un problema. El problema es, la Biblia dice, el amor al dinero. Esto es cuando, ¿cuál es la primera parte del fruto? Amor. El amor ágape, el amor a Dios, el amor al prójimo. Ese amor ágape, cuando nosotros estamos batallando en la fe y comprometemos la fe con el dinero, el materialismo, no vamos a poder experimentar este amor para amar a Dios y amar al prójimo, porque estamos fallando en la fe, estamos decayendo en nuestra fe. Por lo tanto, Dios nos invita y nos exhorta a amar a Dios, o volver a las primeras obras y amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Porque de esa manera, si amamos a Dios así, hermano, vamos a poder seguir adelante y nuestra fe será fortalecida. El amor al dinero es otra cosa que usa el mundo para dañar nuestra fe. Y recuerda, hermanos, ¿dónde está la victoria? Nuestra fe. La victoria del mundo está en la fe. Última cosa que afecta nuestra fe. Ve a 2 de Timoteo capítulo 2, por favor. 2 de Timoteo 2, versículo 17. Y 18. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Hermano, la fe es trastornada por malos amigos. Himeneo
y Fileto se desviaron de la verdad, aléjate de los que se desvían de la verdad. Ah, es mi comadre, pastor. ¿Cómo voy a dejar de juntarme con ella? Y nos echamos unas platicadotas como de 1 hora y hablamos de tantas cosas, de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, de la iglesia y cosas así. Pero hermanos, si se desvió de la fe, aléjate de ella. No te juntes con ella. Si se desvió de la fe tu compadre, no te juntes con él. Porque tarde que temprano, la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, hermano. No te juntes con aquellos que están apostatando, alejando de la fe. ¿Por qué, hermano? El que se junta con necios será quebrantado, dice la palabra de Dios. Mas el que se junta con sabios, sabio será. Bueno, tenemos que tener cuidado con quien nos juntamos, aún con hermanos, dice la Biblia, ni aún comáis con ellos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la fe, que si no tenemos cuidado y escuchamos lo que está pasando en su corazón y cómo ellos están hablando contra la verdad de Dios, eso va a afectar tu fe y eso va a hacerte tropezar y eso va a hacerte enfriarte. Igualmente vas a acabar como ellos, hermano. Aléjate de los malos amigos, acércate a los buenos amigos. Acércate a aquellos que te van a hablar de Dios y de la fe y de mantenernos firmes al Señor. Habla con ellos, pasa tiempo con ellos. Ahora, si tienes a alguien que se ha alejado de la fe, anímalo, exhórtalo, pero no pases tiempo con él suficiente para escuchar todas las cosas que él tiene en su corazón, que están llenas de dudas y de corrupción y que no quiere cambiar su vida, porque eso te va a afectar a ti también. Un poco de levadura, hermanos, leuda toda la masa. Vea lo que dice 2 Timoteo 3:8, por favor, hermanos. Fíjese, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos hombres resistan a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Termino con esto, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser hombres de fe? Bueno, hermanos, creámosle a Dios. Créele a Dios. Vamos a Hebreos ya para terminar, hermanos, se acabó el tiempo, pero vamos a Hebreos para terminar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como hombres de Dios? Hermanos, tenemos que ser como estos hombres. Vea lo que dice versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ella. Sé como Abel. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Sé como Abel. Una fe, hermanos, que le crea a Dios y que cree lo que Dios dijo. Yo creo con todo mi corazón que Abel y Caín sabían lo que Dios esperaba, lo que Dios quería. Y Abel, hermanos, le creyó a Dios y le dio a Dios lo que él pedía. Y cuando Dios vio lo que Abel le trajo, Dios fue agradado y Dios bendijo a Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín, porque Caín le dio a Dios lo que él quiso darle. Seamos como Abel, obedezcamos a Dios. Hermano Noé, obedezcamos a Dios, lo que Dios nos dice, el ministerio, hermano, en el matrimonio, obedece a Dios. Si Dios te dice, ama a tu esposa, si Dios te dice, respeta a tu marido, si Dios te dice, enseña a tus hijos, si Dios te dice, perdona a los que te ofenden, sé un hombre, sé una mujer de fe. Porque de esa manera Dios te va a bendecir, Dios te va a usar, Dios te va a dar victoria, hermanos. Victoria en un mundo donde la única manera de resistir es por fe. La palabra de Dios dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es someterse a Dios? Someterse a Dios es tener fe en Dios, creer en Dios,
Él es Dios, Él es verdadero, Él es galardonador de todos los que le buscan. Él, hermano, cumple su palabra y cumple sus promesas. Sométete a Dios. Y hermano, el enemigo, el diablo, el mundo, la carne, no van a poder contra ti. ¿Por qué? Porque fe es la victoria. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de escuchar lo que tienes para tus hijos. Y Dios, te doy gracias por esta parte del fruto del Espíritu, la fe, que necesitamos, Señor, ejercitar y tener, confiar en ti. Señor, necesitamos crecer en fe y tener convicciones, Padre, y no dejarnos mover de la fe. No dejar que nuestra fe, Señor, sea robada por la duda, por las tentaciones. No dejar que nuestra fe, Señor, sea robada por los que están resbalando espiritualmente. El materialismo. Padre, la fe es preciosa. La fe, Señor, es tuya. La fe es un regalo de Dios. Y Dios, la fe es la esperanza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios, ayúdanos a tener más fe como cristianos, como creyentes, a tener victoria, Señor. Tú sabes en qué proceso estamos de fe. Tú sabes, Señor, qué estamos ahorita pasando y cuánta fe necesitamos para seguir adelante. Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Fortalece nuestra fe, Señor. Guárdanos del maligno, guárdanos del mundo, guárdanos de los malos. Señor, danos una fe fuerte y bíblica, una fe, Señor, que traspase montañas, una fe, Padre, maravillosa para tu honra y gloria. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.